Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimados hermanos, que la gracia del Señor nos acompañe en esta hermosa hora de la mañana. En este día del Señor, estimados hermanos, vamos a meditar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 18 al versículo 26, bajo un tema que lleva por título: ¿por qué debemos esperar en el Señor? ¿Por qué debemos esperar en el Señor? Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora de la mañana. Gracias por abrir tu palabra y por enseñarnos tu voluntad a través de esta hermosa hora. Que tu Espíritu Santo nos acompañe para que podamos entender, Señor, tu voluntad a través de él. Nos entregamos en esta hermosa hora de la mañana a través de la meditación de tu palabra. Enséñanos, Señor, tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Lamentaciones, estimados hermanos, es un libro que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Lamentaciones. Es un libro en el cual el pueblo se halla lamentándose, se halla hablando acerca de su vida, hablando acerca de todo lo que está pasando en ese momento. No es nada agradable, y por esa razón el título de este libro es Lamentaciones. ¿Por qué? Porque si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 5 que traen estos capítulos, 5 capítulos, todos los temas que trae Lamentaciones son temas de tristeza, temas de desabandono, temas de oración, de pidiendo ayuda, pidiendo súplica, de castigo. Y estos temas, estimados hermanos, son muy tristes para la vida del pueblo en ese tiempo que estaba pasando. Lamentaciones es un libro que se le atribuye, según su escritura, a Jeremías, al profeta Jeremías. Sin embargo, estimados hermanos, llama la atención el capítulo 3, en donde meditaremos en esta hermosa mañana. Porque si ese libro de Lamentaciones deben de ser puras lamentaciones, ¿por qué en el capítulo 3 se halla una palabra de esperanza? Se halla una palabra que llena de alegría los corazones de aquellos que están escuchando en ese momento. Y hoy en día, estimados hermanos, la Iglesia de Cristo también puede hallar consuelo en esta palabra. También puede hallar esperanza y alegría en este momento de crisis. ¿Por qué debemos esperar en el Señor? Porque siempre estamos en su memoria. Porque siempre estamos en su memoria. En lo que estamos viviendo nosotros actualmente, estimados hermanos, el gobierno nos está diciendo a partir del 1 de junio que estamos comenzando la nueva normalidad. Y por lo tanto, esa nueva normalidad que plantea el gobierno está diciendo que poco a poco vamos a regresar otra vez a la normalidad, a nuestras actividades y a todo lo que está siendo afectado por esta pandemia. Y quizás muchos de nuestros hermanos están ansiosos por ya querer ir al templo a servir y a glorificar al Señor allí en el templo. Sin embargo, estimados hermanos, como vamos a aprender en este tema, también nosotros debemos saber esperar. Y saber esperar en el Señor. En primer lugar, dijimos que debemos saber esperar porque siempre estamos en su memoria. Dice el versículo número 18 al versículo 20: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. En primer lugar, estimados hermanos, el escritor bíblico y los personajes que están allí narrando se encuentran diciendo que hay algo que no van a poder olvidar ellos de su memoria. Y eso dice que es la miseria en la cual estaban viviendo, es la aflicción, el abatimiento, el ajenjo, y dice la hiel en la que su vida estaban viviendo. Y era muy real, puesto que el estar en cautiverio en una nación que no era su pueblo y no poder hacer las cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer, era común y normal que ellos se traumaran por todas estas cosas. Tanto que en la palabra del Señor encontramos que los pueblos
estando en la cautividad, siempre se acordaban de su Dios y clamaban y decían esta alabanza que muchos de nosotros lo cantamos. Y cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Esta alabanza siempre estaba en los labios de esas personas, porque ellos un día anhelaban salir de ese cautiverio en el que estaban. Y ahora, estimados hermanos, así como ese pueblo no iba a olvidarse de esas cosas malas que estaba pasando, quizá muchos de nosotros también no nos cueste olvidar este momento en el que estamos viviendo como iglesia de Cristo. Sin embargo, estimados hermanos, debemos de esperar en el Señor, porque siempre estamos en su memoria. Es decir, de la misma manera, hermanos, en como nosotros recordamos esas cosas, el Señor nos dice que Él siempre nos tiene en su memoria. El escritor bíblico, hermanos, nos describe que aunque en nuestra vida se encuentra llena de problemas, tales como el pueblo llevado en cautiverio, siempre estaremos en la memoria de aquel que nos llamó, como lo dice el apóstol Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta forma, estimados hermanos, Dios nunca se ha de olvidar de su pueblo, porque a los que llamó, dice el apóstol Pablo, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, el Señor ha de llamar a ese pueblo para hacerle de principio a fin como ese pueblo que ha de estar siempre en las manos y en la protección de su Dios. Lo tendré en mi memoria, dice allí la palabra del Señor. Pero ¿qué va a tener en su memoria? Las personas dicen allí que su alma está batida. También nosotros, estimados hermanos, solemos recordar siempre aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que quizás nos causaron mucho daño. Sin embargo, muchas veces, hermanos, olvidamos a Dios mismo, olvidamos de su presencia, que Dios mismo estuvo allí aún en los momentos más complicados de nuestra vida. Por eso el pasaje bíblico, estimados hermanos, primero está mostrando que la vida que ellos llevaban no era buena y agradable. Por eso dice allí, perecieron mis fuerzas, es decir, y mi esperanza en Jehová. Y en otras versiones dice, es como que si Dios ya no se acuerda de nosotros, y como que si Dios no existiera ya con nosotros. Sin embargo, estimados hermanos, el Señor está diciendo que si nosotros recordamos de aquellas cosas malas, el Señor nunca se olvida de su pueblo. Por eso el pasaje bíblico, hermanos, nos está enseñando eso de que en el pensamiento del Señor era todo distinto a lo que ellos estaban planteando allí. Por eso dice en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, el Señor siempre tiene un propósito, estimados hermanos, para su pueblo. Y estas personas, estando lamentándose allí en estos versículos, aún no habían comprendido ese propósito, aún no habían sabido que de la misma manera como el Señor los había llevado hacia ese lugar, con gran poder y con gran gloria los iba a volver a retornar a su nación, a su pueblo. Pero debemos de esperar, hermanos, debemos de tener esa confianza y esa paciencia en el Señor. Quizás este pueblo muchas veces perdió la esperanza y la paciencia. Quizás también nosotros, estimados hermanos, perdamos las esperanzas de que algún día volveremos a la nueva normalidad que están planteando. Sin embargo, estimados hermanos, esperar en el Señor nos va a dar la fuerza necesaria para saber de que nosotros no hemos sido olvidados, estimados hermanos, sino que siempre estaremos en la memoria de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En segundo lugar, estimados hermanos, ¿por qué debemos esperar en el Señor? Porque su misericordia es grande.
porque su misericordia es grande. Versículo 21 al versículo 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí está la parte curiosa, hermano. Aquí está la parte donde Lamentaciones deja de ser ese libro de Lamentaciones. Aquí están estos versículos en donde cambian totalmente el panorama en el que el pueblo está viviendo. Porque ahora ya no se lamenta, ahora hay una palabra de esperanza allí en estos versículos. Por eso dice de esta manera: en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Decir, llega un momento, estimados hermanos, en el cual donde parece ya no tiene solución, nos encontramos entre la espada y la pared, y nuestra vida se halla en un momento en el cual parece no tener sentido y esperanza. Pero es allí donde recapacitamos, hermanos. Es allí donde el Espíritu Santo hace en nosotros esa obra y nos hace creer y esperar en el Señor. Y nosotros, al igual que este pueblo, debemos de esperar en el Señor porque su misericordia es grande. La palabra misericordia, estimados hermanos, es un compuesto de dos connotaciones. Primero, entendemos miseria, de miseria, y cordia, de cardia, de corazón, es decir, la miseria del corazón. En pocas palabras, misericordia es la miseria del corazón. El Señor, hermanos, vio en ese pueblo la condición en la que ellos estaban viviendo. Aunado de que el corazón, estimados hermanos, para los tiempos en el que estamos hablando en la palabra del Señor, el corazón era la vida entera, era el centro de todo. Por eso el proverbista dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, estimados hermanos, el Señor nos está mostrando en segundo lugar que debemos esperar en Él porque su misericordia es grande. Dice allí la palabra del Señor: estas personas llegan en un momento de recapacitación y cambian ese espacio de lamentarse por un espacio que les da esperanza. Un espacio que les dice: espera en el Señor, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos y hermanas, ¿por qué la mayoría de nosotros estamos aún con vida y pasando todo este momento sin ninguna novedad? Porque la misericordia del Señor así lo ha requerido con nosotros. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, lo dice allá en el Salmo. Porque así es el Señor, estimados hermanos, porque el Señor derrama de su gracia para con su pueblo, y de la misma manera en que tiene memoria de ese pueblo, tiene también misericordia de su pueblo. Dios ha sido misericordioso con su pueblo, estimados hermanos. 40 años lo tuvo en ese desierto. Y aun cuando no quisieron, desecharon a Dios mismo como rey, Dios les da un rey. Dios les da un rey como todos y cambia ese gobierno teocrático en un gobierno monárquico. Y está bien, Dios les tiene paciencia. Ahora, estimados hermanos, nosotros en nuestra propia vida entendamos que si es que aún seguimos con vida a pesar de nuestra infidelidad, como lo dice su palabra, es porque el Señor nos ha tenido mucha misericordia. Por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, hermanos y hermanas, no podemos nosotros hacer nada, ni siquiera vivir por nosotros mismos. Pero el Señor es misericordioso, estimados hermanos. Y esa misericordia, dice su palabra, que la renueva cada día. Dice el versículo 23: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Es decir, el Señor, estimados hermanos, es fiel para con su pueblo, es fiel para con nosotros y nos llena, hermanos, nos llena de esperanza. Dios nos recuerda, estimados hermanos, su pacto, ese pacto que cada día la renueva, porque es un pacto eterno.
en donde dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, y tú me vas a servir y yo siempre voy a estar contigo. Por eso también nosotros, estimados hermanos, debemos esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor, porque para siempre es su misericordia, como lo dice en el Salmo número 136. Porque para siempre es su misericordia. La pregunta, hermanos, la pregunta también que nosotros nos deberíamos hacer, como este personaje que está allí: ¿por qué no hemos sido consumidos? La respuesta es sencilla, hermano: porque para siempre es su misericordia. Y en tercer lugar, estimados hermanos, ¿por qué debemos esperar en el Señor? Porque Él es nuestra única salvación. Porque Él es nuestra única salvación. Versículo 24 al 26 dice de esta manera: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En tercer lugar, amados hermanos, debemos esperar en el Señor porque en Él hallamos nuestra salvación. ¿Y qué significa esto, estimados hermanos? Significa que no hay otro. Significa que no hay otras formas, que no hay otras maneras, que no se puede hacer de otra forma. Hallar la salud del alma, hallar la salud de todo lo que nosotros estamos padeciendo, hermanos, solo lo podemos hacer en Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperar en aquel dador de la vida, aquel dador de la salvación. En estos tiempos, estimados hermanos, en los cuales estamos viviendo, muchas personas buscan de distintas formas soluciones a los problemas que nos están viniendo. Sin embargo, estimados hermanos, como creyentes y como cristianos, como iglesia del Señor, debemos de buscar la salvación en el Señor. Debemos de esperar en el Señor y saber reconocer que Él es nuestra única salvación. Por eso, estimados hermanos, Jesús lo expresaba, que si había algo a lo que debíamos de temer realmente era a Dios, aquel que dice allí en el Evangelio que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, estimados hermanos, ¿es normal y común tener temor? Sí, es normal, porque el temor también forma parte de nosotros. Porque el temor también nos hace activarnos, nos hace buscar respuestas y formas. Pero hermanos, vivir en el temor del Señor es mucho mejor. Es decir, vivir sabiendo que Él es nuestra única salvación. Dice allí en los versículos: mi porción es Jehová, es decir, mi herencia. Lo único que yo requiero es al Señor, dijo mi alma. Por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Es decir, lo único bueno, hermanos, que podemos hacer nosotros es esperar la salvación del Señor. Por eso también, estimados hermanos, nosotros no podemos huir de lo que estamos viviendo. El salmista lo expresa en el Salmo número 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere yo hacia los cielos, allí tú estás. Y si yo huyere hasta el fondo de los océanos, allí tú me vas a sacar. Entonces, estimados hermanos, es mejor que esperemos confiando en el Señor, que Él hará su voluntad. Como lo dice el Salmo número 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que, estimados hermanos, confiemos en ese Dios que nos ha traído la salvación. Confiemos en ese Dios que ha dado a su Hijo unigénito, como lo dice el Evangelio de Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, estimados hermanos, en esta hermosa hora de la mañana, confiemos en esa salvación que lo dice su palabra, no solo nos liberta de esta vida, sino también de la venidera.
sino también que dice el salmista que nos guía aún más allá de la muerte. Por lo tanto, en esta hermosa hora de la mañana, estimados hermanos, ¿por qué debemos esperar en el Señor, amados hermanos? Debemos de esperar, dijimos, en primer lugar, porque siempre estamos en su memoria. Es decir, nosotros podríamos olvidarnos muchas veces del Señor, pero Él siempre es fiel para con nosotros y nos recuerda. Recuerda que hay un pueblo que le está pidiendo, que le está sirviendo. En segundo lugar, ¿por qué debemos esperar en el Señor? Porque su misericordia, estimados hermanos, su misericordia es grande. Y en tercer lugar, porque Él es nuestra salvación. Es decir, no hay otra manera, no hay otra forma, estimados hermanos, que esperar en el Señor. Los invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora. Gracias porque hemos meditado y enséñanos, Señor, a confiar en tu palabra. Enséñanos, Señor, a confiar en tu presencia y a saber esperar en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu misericordia, en tu bondad y en tu fidelidad. Y danos esa paciencia, Señor, para poder salir adelante en las cosas que nos ha tocado vivir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, estimados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.